Bueno, os voy a grabar este primer vídeo que consiste en el primer apartado que vamos a ver el lunes día 11 durante la videollamada. Vamos a intentar verlo en 10-15 minutos y se va a tratar fundamentalmente de un breve repaso de todos aquellos aspectos del tema 4 que ya hemos visto en clase, ¿vale? Un poco por retomar, calentar un poco motores, como quien dice, y empezar a trabajar sobre el tema 4 nuevamente, ¿vale? Recordaros que este tema 4 de soldadura habla de los principios de soldadura, es decir, de aquellos aspectos fundamentalmente que los vamos a utilizar este año, pero que os van a servir también para el año que viene, os van a servir para toda vuestra carrera profesional, ¿vale? No solamente va a ser hablar de, por ejemplo, de soldadura por electrodo, sino que son cosas que son comunes a cualquier proceso de soldadura, ¿vale? Por eso es tan importante y sobre todo le doy tanta importancia a este tema 4, ¿vale? Bien, comenzábamos hablando, recordaos que comenzábamos haciendo una pequeña introducción, hablando de que el ser humano desde la prehistoria pues siempre ha querido unir diferentes elementos y llegó un momento en la edad de los metales, en la edad de bronce, la de hierro, etcétera, en la que empezó a trabajar con el hierro, con el bronce, con los metales y quiso empezar a unirlos, ¿vale? Eh, Respecto a la soldadura, quizá los grandes avances que hemos obtenido han tenido lugar sobre todo con la revolución industrial. Os decía que el arco eléctrico se descubrió alrededor de 1800 y por lo tanto cuando se pregunte en el examen si se descubrió en el año 1000, pues vale, pondré algo exagerado para que sea evidente que no, que es algo incorrecto, ¿vale? Y otro momento histórico en el cual se alcanzaron hitos importantes o se descubrieron cosas, aspectos interesantes desde el punto de vista de la soldadura, fueron a través de las dos guerras mundiales. ¿Vale? No quiero que os aprendáis fechas, no quiero que os aprendáis nada, pero un poco tener esos conceptos claros, ¿vale? Y que en la actualidad estábamos caminando hacia la automatización, es decir, a que sean robots los que sueldan y poderlos calibrar, poderlos programar para que trabajen de la misma manera siempre y no tengan errores. Eso a día de hoy no está siendo eficaz, ¿vale? Los robots tienen errores y ahí tenemos que entrar nosotros como soldadores manuales. Recordábamos un poco el proceso de soldadura, que era un tipo de unión de metales o no metales a través del calentamiento de las piezas que queremos unir para conseguir su fusión, ¿vale? Y decíamos que había infinidad de procesos de soldaduras. Os enseñaba esta diapositiva que para que veáis todos ellos y que decíamos que pues a la hora de elegir uno u otro pues teníamos en cuenta diferentes aspectos, ¿vale? Bien, ya en el apartado 4.1 hablábamos un poco de la metalurgia de la soldadura, es decir, es importante que nosotros tengamos destrezas a la hora de soldar, pero también es importante que tengamos una serie de conocimientos teóricos para saber qué es exactamente lo que ocurre cuando sueldo. Y lo que ocurre es que yo necesito fundir el metal con el que estoy trabajando y por lo tanto calentarlo a altas temperaturas. Necesito mezclar los metales que estoy uniendo y finalmente esos metales necesito que se enfríen, se solidifiquen y vuelvan a su estado original, ¿vale? Cuando estos calentamientos y enfriamientos tenían lugar de una manera controlada, recordábamos que lo llamábamos tratamientos térmicos. Y teníamos el temple, teníamos el recocido, revenido, normalización, hay muchos, ¿vale? Y junto con estos tratamientos térmicos teníamos un endurecimiento del material o un ablandamiento del material, ¿vale? Sucedían cosas. Hay veces, ¿vale? Que, como por ejemplo cuando estoy soldando, que estos tratamientos térmicos no tienen lugar de manera controlada, es decir, tienen lugar sin que yo quiera que ocurran, pero es que obligatoriamente para poder soldar necesito calentar y luego enfriar. Entonces, en ese calentamiento y en ese enfriamiento va a haber cambios de estructura, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues que todos esos cambios de estructura van a tener lugar en una zona que llamo afectada térmicamente, zona afectada por el calor o zona afectada térmicamente. Es aquella zona en la que, aunque no llega a fundirse, no se llega a fundir porque no alcanzamos los 1400, 1500 grados, 1200 grados centígrados en el caso del acero, ¿vale? Aunque no alcanzamos esa temperatura de fusión, sí que se producen cambios estructurales porque estamos por encima de los 800 grados, ¿vale? Si vemos el diagrama hierro-carbono veo que por encima de la línea de 800 grados aproximadamente, ¿vale? Empieza a haber cambios de estructura
y por encima de la línea aproximadamente de los 1200, 1300 grados ya empieza a estar en estado líquido, empieza a estar fundido, ¿vale? También depende de la cantidad de carbono. Bien, entonces la parte roja sería lo que se ha fundido, es decir, la zona que llamamos metal de soldadura o cordón de soldadura, la parte roja sería el cordón de soldadura, y todo lo de alrededor no es cordón de soldadura, pero es una zona en la que puede haber habido cambios de estructura y por lo tanto puede haberse producido un endurecimiento del acero o un ablandamiento del acero que sea más frágil y puede haber un problema, ¿vale? Vemos esta zona que rodea el cordón, ¿vale? Aquí se ve un cambio de color, etcétera. Bien, pues es muy importante que esa zona afectada por el calor sea lo menor posible, ¿vale? Que ocupe el menor espacio posible, porque es una zona en la que van a ocurrir cosas indeseables, ¿vale? Como aumento de fragilidad, etcétera. Entonces va a ser muy importante controlar lo que llamamos aporte térmico. ¿Qué es el aporte térmico? Pues la cantidad de calor que necesito añadir al metal para que se funda y para poder soldarlo, ¿vale? Porque no es que digas, bueno, pues 1500 grados, añado 1500 grados y ya está. No, porque hay pérdidas, porque se calienta el aire, se calienta el metal que está alrededor del cordón, ¿vale? Hay una serie de pérdidas que es lo que llamamos rendimiento térmico. Entonces, la fórmula del aporte térmico es esta que veis aquí abajo. Y como ya sabemos, dependía del voltaje, dependía de la intensidad, dependía de la velocidad de soldadura a la que yo iba soldando, ¿vale? Lo rápido o lo lento que iba soldando, y dependía de esta letra F, que era lo que era el rendimiento térmico. Y ese rendimiento térmico dependía fundamentalmente de qué tipo o qué proceso de soldadura utilizaba. De esta manera, si utilizo, por ejemplo, electrodo, pues tenía un tipo de rendimiento. Si utilizo la de hilo, tengo otro rendimiento. Si utilizo la TIG, GTAU, tengo otro rendimiento, ¿vale? Dependiendo, tengo unos u otros. Pues bien, recordábamos un poco el concepto de soldabilidad, que era la facilidad con la que yo podía soldar dos metales con muchos procesos de soldadura diferentes y sin que aparezcan defectos, ¿vale? Y decíamos que esa soldabilidad la podíamos mejorar de diferentes maneras. ¿Cómo? Pues o bien precalentábamos las piezas antes de soldarlas, o bien teniendo cuidado después de soldarlas de llevar a cabo un enfriamiento lento, o bien, una vez que he terminado de soldar, volver a hacer un tratamientos térmicos posteriores para, por ejemplo, hacer un normalizado y que el acero vuelva a sus condiciones normales, ¿vale? Todos esos es una manera de mejorar la soldabilidad y evitar que aparezcan defectos como grietas, etcétera. Y por último, nos habíamos quedado en el apartado 4.2, en el cual habíamos hecho un esquema de todos los consumibles que se utilizaban en soldadura. Habíamos dicho que un consumible, como su propio nombre indica, era algo que se gastaba, que se consumía, que se agotaba y había que volverlo a sustituir. Y que consumibles, por ejemplo, cuando hablamos de consumible de la impresora nos estamos refiriendo, pues, por ejemplo, a la tinta. Es algo que se consume, se gasta y hay que volverlo a cambiar. O se deteriora porque se seca y hay que cambiarlo. Vale, en soldadura fundamentalmente los dividíamos en dos grupos. Teníamos los gases y teníamos el material de aporte. ¿Vale? Centrándonos en los gases, decíamos que los gases era un estado de la materia, igual que puede ser el líquido o el sólido, era un estado de la materia que se caracterizaba porque no tenía un volumen definido, es decir, no es que fuera con forma cúbica, o no era que tenía forma de cilindro, o no tenía forma de prisma, no, los gases tenían la forma del recipiente que los contenía, se adaptaban al recipiente que los contenía. Al expandirse en ese recipiente, conseguíamos que tuvieran muy baja densidad, es decir, pesan muy poco para el espacio que ocupan y además eran altamente comprensibles, es decir, se pueden aplastar, se pueden apretar, se pueden comprimir mucho, de manera que, por ejemplo, en una de las botellas que veis aquí en la fotografía, entraban mucha cantidad de gas, lo que pasa es que estaba a muy alta presión, ¿vale? Y esos gases los podíamos dividir en dos bloques. Los gases que utilizábamos para calentar y los gases que utilizábamos para proteger. ¿Vale? Teníamos los gases que utilizamos para calentar, son los que utilizamos en un tipo de soldadura que llamamos oxibutano, oxipropano, oxiacetileno, ¿vale? Y teníamos por un lado el gas comburente y por otro lado el gas combustible. El comburente era el que activaba la combustión y el caso más evidente es el oxígeno. Decíamos que cuando no hay oxígeno en un lugar,
pues la llama, la combustión, se terminaba por apagar. Y por otro lado teníamos el gas combustible, que se caracterizaba porque arde con facilidad. Si no hay combustible, no hay nada que arda, no hay nada que se queme. Y combustibles habíamos mucho, había mucho. Habíamos hablado del gas natural, habíamos hablado del propano, del butano, del metano, había muchísimos. Pero decíamos que el acetileno, que está aquí en negrilla, el acetileno era el más importante. Y era el más importante porque era el que con el que conseguíamos más calor. Alcanzábamos temperaturas de hasta 3300 grados con el que podíamos fundir todos los metales, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que el acetileno es peligroso, ¿vale? Tiene más peligros que el propano, que el butano. Ya hablaremos de ellos en el tema correspondiente, ¿vale? Y por otro lado teníamos los gases protectores, cuya función, os recuerdo que era expulsar el oxígeno de la zona de soldadura para que cuando esté el metal en alta temperatura no se oxide con facilidad, ¿vale? Esto es lo que llamamos soldadura en atmósfera protegida, que es lo que vais a ver en el segundo curso, ¿vale? Pero, bueno, que sepáis que los gases, hay gases que se utilizan para proteger. Y esos gases para proteger los dividíamos a su vez en dos grupos. Teníamos los gases activos, que eran los que podían reaccionar químicamente con el material que estaba soldando, y podíamos hablar pues, del CO2, del CO2 con argón, etcétera. Y luego teníamos los gases inertes, que eran aquellos que, pues, que no pasaba nada, que no hacían nada, no reaccionaban con otros materiales. Y fundamentalmente teníamos el argón puro, el helio puro, ¿vale? Que es con el que llenamos los globos, etcétera. Bueno, y una vez que habíamos visto los gases, nos habíamos centrado en el material de aporte. El material de aporte es el material que se fundía y pasaba a formar parte del cordón de soldadura. Y a modo de recordatorio, hablábamos de que cuando el material de aporte era igual que el material que estaba soldando, teníamos procesos de soldadura homogéneos. Si el material de aporte era diferente al que estaba soldando, eran heterogéneos, y ahí estaba sobre todo la soldadura fuerte, la soldadura blanda. Y luego teníamos procesos de soldadura en los que no había material de aporte, que eran los que llamábamos autógenos, ¿vale? Pues bien, haciendo un pequeño repaso por los diferentes procesos de soldadura, haciendo una primera parada en la soldadura con electrodo revestido, que es la que estamos utilizando ahora en primer curso de momento, pues sabemos que el material de aporte era el electrodo, que era una varilla metálica del mismo material del que estoy soldando y que rodeando esa varilla metálica había un revestimiento que se trataba de un polvo comprimido que tenía una serie de funciones que ya veremos más adelante, ¿vale? En el caso de la soldadura por hilo, GEMAU, pues el material de aporte ya no tenía forma de varilla, sino que tenía forma de rollo, de hilo en forma de rollo, y se iba aportando de manera automática. En este caso no estaba revestido, sino que el hilo era desnudo. ¿Por qué? Porque la protección ya no la consigue el revestimiento. La protección la conseguía uno de esos gases protectores de los que hemos hablado antes, ¿vale? Y finalmente, en el caso, por ejemplo, de la oxiacetilénica o GTAU, que es la TIC que veréis el año que viene, el material de aporte también tenía forma de varilla, pero en este caso eran mucho más larga que el electrodo, porque miden 1 metro, tiene diferentes diámetros, como también nos sucede con el electrodo, pero lo más importante es que no tiene revestimiento. ¿Por qué? Porque en la TIG, os vuelvo a recordar, que la protección no la consigue el revestimiento de la varilla, sino que también la consigue un gas protector. Además, la peculiaridad de la TIG es que la chispa no la va en el hilo, ¿vale? Que veíamos antes, sí que va a conseguir el hilo, la chispa, sí que es lo que va a conseguir hacer el arco eléctrico, conseguir hacer saltar el arco eléctrico para conseguir calentar las piezas que quiero fundir, ¿vale? Pero en el caso de la TIG, la varilla no va a hacer saltar la chispa, esta varilla, ¿vale? Que es el material de aporte, sino que va a haber otra varilla aparte. ¿Y qué varilla aparte? Pues lo que llamamos electrodo de tungsteno no consumible. Y vosotros me preguntaréis, ¿y si no es consumible, por qué lo estamos viendo aquí dentro de consumibles? Bueno, pues porque aunque es una barrita de tungsteno que lo ideal es que no se consumiera y no se gastara, ¿vale? Sino que lo único que hace hacer es hacer saltar la chispa, la realidad es que nos encontramos con que hay que afilarlo, se desgasta, se contamina, a veces se parte porque es una barrita muy frágil, entonces al final voy a tener que sustituirlo, cambiarlo y por eso lo vamos a poder estudiar dentro de los consumibles, ¿vale? ¿Por qué está hecho de tungsteno o wolframio, que es lo mismo? Recuerdo que es lo mismo.
porque el tungsteno se fundía a temperaturas muy altas, alrededor de los 3300 grados centígrados. Entonces era mucho más difícil que se fundiera. Y os recuerdo que esta barrita no quiero que se funda, no es material de aporte. Lo único, la función que tiene esta barrita simplemente es hacer saltar el arco eléctrico, hacer saltar la chispa, ¿vale? Estas barritas había de muchos tipos, ¿vale? Teníamos de que fueran de tungsteno puro, que era el color verde, pero también tenía de tungsteno con cerio, con lantano, con torio, con circonio. Esto lo veréis el año que viene, no me quiero parar con ello, pero simplemente a modo de curiosidad, deciros que el más utilizado siempre ha sido el que tiene el color rojo, pero que en la actualidad está totalmente prohibida su venta y su utilización porque tienen torio, ¿vale? Tienen un porcentaje de torio más o menos grande, y ese torio es un material radioactivo que puede llegar a ser cancerígeno, y por eso se han dejado de fabricar. Aunque si vais a muchas ferreterías decíamos que desgraciadamente es probable que todavía lo encontréis. Y bueno, hicimos estas actividades también, y con esto acabamos un poco el repaso a todo lo que hemos visto en el tema 4. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.